Bien, apreciado, vamos a estar ubicados en el libro de Juan, capítulo número 10, y vamos a hablar de el buen pastor. Versículo 11 dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias sus ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. El versículo 16 llama mucho la atención porque el Señor dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Bien, apreciados, en los textos que acabamos de leer hay tres cosas muy importantes. La número uno, el Señor Jesús hablando, colocándose uno de los nombres más lindos que me parece que tiene la palabra de Dios. Los evangelios hablan muy bonito de algo que hizo Jesús, y es 7 yos que aparecen en la Biblia: yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy el buen pastor. Pero en esta hora vamos a hablar de ese buen pastor. Entonces me llama mucho la atención cómo él expresa utilizando palabras tan lindas que pueden hacernos a nosotros tener un más profundo conocimiento de lo que significamos nosotros para Él. Y el Señor Jesús está diciendo aquí que Él es el buen pastor y que el buen pastor da su vida por las ovejas, porque se relaciona, aparte de Él decir que es el buen pastor, está relacionando que hay ovejas que no pertenecen a su redil. También está relacionando que hay pastores que cuidan, pero no porque tengan amor por sus ovejas, sino porque reciben un salario y lo hacen porque están recibiendo una paga. Pero que en el momento en que el enemigo viene, en este caso el enemigo de las ovejas son los lobos, los osos. En caso de que el enemigo viene, el asalariado que no ha puesto su vida por las ovejas, que no le dolió a esas ovejas, que no las formó, que no las hizo, que no las considera suya, no va a quedarse a exponer su vida, sino que sale y huye y deja las ovejas porque realmente no les interesa. Me ha apreciado, bajo este concepto, el Señor nos está diciendo mucho cuidado porque nosotros muchas veces no sabemos elegir el buen pastor. Y a veces pensamos que estamos en el camino correcto eligiendo el buen pastor y creemos que estamos siendo pastoreados bajo el verdadero pastor, donde tal vez muchas veces los errores no son de Dios, porque Dios siempre quiere pastorearnos por dedicados pastos. Los errores somos de nosotros mismos, quien al no reconocer la voz del pastor, al no escuchar la voz de él, significa que no estoy yendo o no estoy encaminando las filas para entrar en el verdadero rebaño, porque él nos dice que él es la verdadera puerta, la puerta de ese rebaño. ¿Qué quiere decir esto, mis apreciados? En el mundo, en el tiempo en que nos encontramos hoy, realmente estamos viviendo una avalancha de tantos conceptos bíblicos. Hay tantas personas que se han levantado a hablar de un Dios que cada vez lo ponen más facilista, y no significa de que Dios no sea un Dios fácil de llegar. Claro, Dios es un Dios fácil de llegar, pero cada vez estamos colocando a Dios de una manera en que le sirve sin salir de la zona de confort. Le sirve sin desechar lo que tienes que desechar. Le sirve sin intentar poder conocer la verdadera voz del pastor. Simplemente vives una religión, crees en Dios, y eso
nos lleva a nosotros a vivir un evangelismo falso. Por lo tanto, estar en un redil que no es verdadero, entrar por una puerta que no es la puerta del buen pastor a su rebaño, y estar en peligro. ¿Por qué estar en peligro, mis apreciados? Porque cuando entramos en la zona de confort de creer que todo está bien, yo le sirvo al Señor, yo leo la palabra del Señor, yo voy a la iglesia, ¿verdad? Pero no escucho lo que el buen pastor que me ha elegido a mí como su oveja me dice. En ese momento yo lo estoy reemplazando, y lo estoy reemplazando, y puede ser peligroso porque lo puede estar reemplazando por este pastor que es asalariado, por este pastor que se viste cada día como lo que es el representante de cuidar las ovejas, que sale con un cayado, que sale con una vara y que va a hacer su trabajo, pero que no tiene el interés profundo de poder defender a cabalidad, en otras palabras, a capa y espada, aquella oveja que está en peligro. Sino que en el momento de que la oveja esté en peligro y él vea que su vida también puede, que entonces haga lo que dice la palabra de Dios. Nos deje solo. ¿Y quién se disfraza de ese buen pastor que nos hace entrar muchas veces en esa zona de confort, de que lo tengo todo y por lo tanto yo me sé la Biblia de arriba abajo, yo sé ya lo que Dios quiere y trato de interpretar entonces lo que Dios me está diciendo pues a mi manera y a mi forma, además porque lo veo en otras partes? Entonces es el enemigo quien se disfraza de ese pastor que, entre comillas, escuchamos su voz, pero no conforme a su voluntad, sino conforme a lo que yo logro interpretar, a lo que yo logro creer que es para mi beneficio. En otras palabras, interpretamos la palabra de Dios y cogemos lo que nos conviene, y lo que no, lo dejamos ahí a la deriva, porque es que, Señor, ¿cómo es que yo voy a dejar esto? ¿Cómo es que yo voy a hacer esto? ¿Cómo es que yo voy a ir acá? Señor, no lo podemos hacer. Entonces, mis apreciados, es importante nosotros poner en cuenta que dice la palabra de Dios que Él conoce a sus ovejas y las mías. Y esta palabrita en el versículo 14 es interesante porque dice, y las mías. Si Él dice, y las mías, significa que hay otras ovejas que no son de Él. O sea, significa que nosotros podemos estar, entre comillas, creyendo que somos ovejas del verdadero pastor, pero podemos estar equivocados, porque en el momento en que el pastor nos hable, en el momento en que escuchemos su silbido, en el momento en que escuchemos su voz, en el momento en que veamos su vara, en el momento en que veamos su cayado, y no le sigamos, y no le reconozcamos, entonces puede que usted sí sea una oveja, pero no le pertenezca al pastor, por lo menos no al verdadero pastor. Y ahí está el peligro. ¿Cómo conocer nosotros entonces el verdadero pastor? Mi apreciado, esto no tiene ciencia, porque la palabra de Dios es muy clara. Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. También yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. No es de mucha ciencia recordar una vez más que el mismo Jesús estuvo dispuesto y realizó la obra más magna, más grandiosa, más significante para la raza humana, que fue dar su vida por cada uno de nosotros. Esto le da a Él nuevamente el privilegio, la autoridad de poder, aquel que le crea, aquel que le escuche, aquel que le acepte, hacerlo suyo. Por voluntad de Dios es el anhelo de Él, que cada uno de nosotros seamos sus ovejas. Por lo tanto, al reconocer que somos sus ovejas, le tenemos que reconocer que Él es el que nos debe de guiar, que Él es el que nos debe de dirigir, que Él es el que nos debe de cuidar, que Él es el que nos debe de pastorear. Por lo tanto, yo no puedo mezclar el silbido de otros falsos pastores
y encaminar a las filas de ellos, o no puedo entrar a la puerta del redil equivocado, porque es que en ese momento a mí me conviene lo que el otro pastor está haciendo con las ovejas. Es que en ese momento a mí me conviene lo que los otros pastores están enseñando de la palabra, porque eso me permite a mí vivir en una zona de confort donde no me destabilizo. Pero yo quiero decirte algo. No le tengas miedo a la destabilidad que se nos presenta como cristianos, porque nada crece en una zona de confort. Cuando entramos en la zona de confort y creemos que allí estamos bien, quiero decirte que estamos detenidos. Quiero decirte que no estamos avanzando. Quiero decirte que no estamos cultivando. Quiero decirte que no estamos sembrando para cosechar. La zona de confort precisamente es eso, es el estancamiento que el enemigo ha ofrecido a todas las personas para que tú no avances. Y muchas veces salir de la zona de confort nos cuesta. Y muchas veces renegamos. ¿Por qué me tuve que ir de aquí? ¿Por qué tuve que salir de aquí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué tuve que vivir esta situación? Pero no entendemos que cuando realmente decidimos que en nuestra vida hay un pastor verdadero, escúchame, un pastor verdadero, porque hay muchos pastores falsos, un pastor verdadero, quien ha decidido pastorearme, y en el momento en que yo he decidido que ese pastor verdadero dirija mi vida, yo me estoy convirtiendo inmediatamente en la oveja de ese pastor. Por lo tanto, ese pastor es el que sabe en qué lugar yo como oveja voy a ser productiva, en qué lugar yo como oveja voy a estar segura, en qué lugar yo como oveja voy a avanzar, en qué lugar yo como oveja voy a estar segura y no metida todo el tiempo en algo que nosotros llamamos zona de confort. Por eso el pastor tiene algo importante para nosotros, y es que nosotros escuchemos su voz. Quiero que lean conmigo el versículo 27, donde dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Esta parte es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque usted y yo necesitamos bajarle todo el volumen al mundo para poder realmente escuchar la verdadera voz del pastor. Y entonces entender que cuando Él nos mueve para pastorearnos en un lugar distinto al que estamos acostumbrados que nos pastoree, no es porque Dios quiera destabilizarnos, sino porque Dios quiere que usted avance, porque Dios quiere que su fe crezca, porque Dios quiere prepararlo para un terreno de bendición. Mi apreciado, cuando nos acostumbramos a vivir en ese estado de que me levanto, si predico, predico, si leo, leo, si voy, si hago, allí no estamos creciendo. ¿Cuándo crecemos? Crecemos cuando se nos levanta la tormenta, crecemos cuando andamos por el valle de sombra de muerte, crecemos cuando dejamos de que el yo deje de dominar nuestra vida para que sea el Espíritu de Cristo dirigiéndonos. Y eso, cuando usted se lo permite, en los momentos que usted se lo permite, va a traer desequilibrio, por decirlo así, en su vida. Y usted no tiene que asustarse por ese desequilibrio. Usted tiene que mirar que en el momento en que esa barca de su vida está tambaleando, no quiere decir que el Señor le está permitiendo que eso suceda para que se hunda, sino le está diciendo el Señor que esa barca se está tambaleando porque necesita que Él sea el que tome el timón y direccione la barca hacia la dirección correcta, donde usted va a llegar a puerto seguro.
¿Sabe? Yo traía una queja con el Señor. Yo traía una queja con el Señor y le oraba al Señor por eso. Porque de pequeñita fui negada a los estudios y siempre me ha gustado estudiar, siempre, siempre. En el momento que tuve la oportunidad, porque mi hermana mayor, mi mamá tuvo familia, cuando mi padre se fue, lo primero que hizo mi hermana mayor fue colocarme al colegio, y no fue fácil entrar a una primaria donde los niños de 6 años y yo era una niña casi de 12 años, eso no fue muy fácil, pero Dios estuvo conmigo, y de ahí en adelante, a la edad de 15 años, fui a la ciudad de Cartagena, trabajaba de día en una casa de familia, y de noche estudiaba en la nocturna hasta que terminé mi bachillerato. Luego de allí me casé y luego vi que de pronto no podía seguir estudiando y era como mi frustración y yo le decía a mi esposo, yo quiero seguir estudiando. En ese entonces no tenía mucho conocimiento de las oportunidades que podían hacer, realmente era una necesidad, vivíamos en un estado económico muy precario y lo que pude estudiar en ese entonces fue auxiliar de enfermería. Yo soy auxiliar de enfermería, pero estaba el deseo en mi corazón de avanzar. Así que en un tiempo avancé, me matriculé en la Universidad Simón Bolívar y hice 2 semestres de enfermería. Luego tuve que desertar en el último semestre porque mi madre enfermó y tuve que decidir entre cuidar a mi madre, que quedó como un bebé, y la universidad. Y yo dije, bueno, Señor, en algún tiempo me darás la oportunidad de seguir estudiando, pero hoy elijo por mi madre y no me arrepiento. Fueron 5 años maravillosos que el Señor me la permitió, pero después que mi madre fallece, el sueño sigue empolvado y sigue empolvado, pero yo se lo recordaba al Señor, pero no hacía nada para eso. Y yo le decía, Señor, yo quiero estudiar. Tú sabes que mi corazón anhela avanzar. Así que un día se presentó la oportunidad. Yo creí que venía como directa de parte de Dios, porque a veces no analizamos bien las cosas y nos emocionamos por algunas cosas y creemos que es la respuesta de Dios, pero necesitamos muchas veces bajar bastante el volumen de lo que está a nuestro alrededor para realmente reconocer la voz del verdadero pastor. Así que me matriculé en una universidad de Estados Unidos a distancia y comencé a estudiar ya no enfermería, porque luego de tantas cosas que el Señor me ha permitido vivir, me di cuenta que hay decisiones tan importantes y una de esas es a qué te vas a dedicar en tu vida. Así como eliges la pareja que te va a acompañar, por eso es muy importante saber quién va a ser tu ayuda idónea, tu compañía. Es importante saber la profesión que vas a elegir, porque esa te va a acompañar toda la vida. Y entonces, después de trabajar 14 años en una unidad de cuidados intensivos y brindarle ahí el servicio al Señor a través de esa profesión, yo me miraba, yo decía, no, yo no me veo con mis otros años que el Señor me vaya a regalar, pues como jefe de enfermería o trabajando en una clínica, no me veo, no me pinto. Y yo le decía al Señor, Señor, he aprendido a amar una carrera que la tenía como segunda opción, pero se convirtió en la primera opción, y es la psicología, Señor. Así que me matriculé en esa universidad y comencé a estudiar. Pero como les he dicho, siempre he sido como muy atacada por el enemigo, pero yo digo que esos ataques, que lo que él no sabe es que han fortalecido la fe en Dios y me han hecho aprender más de él y ver la vida con más ahínco, con más valor, con más fuerza, con más empuje. Entonces me enfermé de tal manera, mis apreciados, que tenían que sedarme para que el dolor se me quitara. Realmente tomaba un medicamento que en menos de 5 minutos yo estaba dormida, y solamente así y únicamente así podía descansar de esos dolores tan impresionantes. Así que el médico, el especialista, el neurólogo me pone a escoger entre mi universidad y mi salud. Y dado a esas circunstancias, con el dolor de mi alma vuelta en llanto, decido dejar la universidad y prefiero mi salud. Así que comienzo a recuperarme y a servirle al Señor, porque eso nunca lo he dejado de hacer. Yo he predicado en las iglesias donde me han tenido que ayudar a subir los escalones, pero ahí estoy predicándole. Y entonces le dije al Señor, bueno, Padre, tú eres el que dirige mi vida, tal vez no es en tu tiempo, pero acuérdate que yo tengo ese sueño.
Hace poco, mis apreciados, lloraba al Señor en diferentes dificultades que he tenido. Llevo un año en una lucha de algo que le dije al Señor, no quiero más en mi vida, y decidí luchar por eso que no quería más en mi vida, no de esta forma porque me estaba lastimando. Entonces, en esa batalla de poder aprender más de Dios y depender de Él y derramar lágrimas y volverme a levantar y sentir que no podía, pero que el Señor me sostenía, le dije al Señor, quiero que desempolvemos, porque no podemos nosotros actuar solos. El secreto de usted es reconocer de que Dios es su pastor, es que usted no puede tomar decisiones usted sola. Es que usted no puede decir, yo voy a hacer esto. Y yo no sé, los que me siguen en mis redes sociales, yo siempre hablo en plural, nunca hablo en singular. Vamos, nos vestimos, nos sentimos, nos fuimos, hicimos, porque esa palabra no es porque yo tenga a alguien físico a mi lado, es porque Dios está conmigo, porque un día cuando yo sentí que mi vida no tenía sentido de absolutamente de nada, pude sentir que Dios me dijo, sí tiene sentido porque yo estoy contigo, sí tiene sentido porque te he levantado, sí tiene sentido porque te he rescatado, sí tiene sentido porque tengo un propósito que lleva tu nombre, tengo un plan que lleva tu nombre. Y desde ahí entendí que yo no andaba sola y que cuando aún pasaba por el valle de sombra de muerte, Dios estaba más todavía allí conmigo. Y entonces desde ahí aprendí a hablar en plural y no en singular. Estamos, somos, fuimos, hicimos, nos sentimos, viajamos, y es porque yo hablo de que Dios está conmigo. Y entonces yo le decía, Señor, necesitamos desempolvar ese sueño. Señor, mira cómo está este mundo. En las diferentes iglesias que he ido, en las diferentes campañas, me doy cuenta que hay una gran necesidad de la salud mental. Hay una gran necesidad de poder dirigir esa parte que está dañando al ser humano. Y yo le decía, Señor, mi carrera está en tus manos. Y tú conoces mi corazón y sabes que la utilizaría para tu propósito. Desempolvemos ese sueño. Así que siempre le oraba al Señor. Una vez me tropecé en medio de mi dolor y de mi tristeza con un pastor, el cual busqué ayuda para que me direccionara en el proceso que estoy viviendo. Y me comenzó a hablar un poco más de mí. Y yo le dije que sí, que tenía un sueño y que mi sueño era ser psicóloga, que ya había estudiado, pero que me había tocado abandonar. Y me dijo cómo me sentía en estos momentos. Y yo le dije con ganas de realizarlo y me dijo, ¿qué estás haciendo para hacerlo? Y yo le dije, pues realmente no estoy haciendo nada porque tengo el sueño, pero no estaba haciendo lo que me correspondía hacer. Mis apreciados, Dios está dispuesto a bendecirnos, pero necesitamos nosotros hacer lo que nos corresponde hacer. Así que yo lo que quería era estudiarlo de una manera presencial. Ya había probado virtual, me había enfermado, así que yo quería hacerlo de una manera presencial y yo le decía al Señor, yo quiero presencial. Pero realmente a veces nuestros caprichos tenemos que muchas veces también dejarlos al lado cuando necesitamos entender con qué propósito Dios nos llama. Entonces esa persona llegó y me dijo, ven acá, tú quieres estudiar esto de manera presencial, pero yo te digo algo, vas a renunciar a tus campañas. 2, vas a renunciar a tu trabajo donde tienes que viajar, vas a hacer esto. Y me hizo un listado que en ese momento yo no lo entendía. Yo no entendía, yo simplemente le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no entendía. Y cuando esa persona me confronta a todas esas cosas, yo digo, Señor, es verdad. O sea, yo no podría dedicarme a mi carrera de psicología y dejarte a ti a un lado porque estaría reemplazándote. Yo quiero servirte y quiero servirte como estudiante y luego quiero servirte como profesional y luego quiero servirte. Y uno de mis deseos que yo tengo precisamente desde aquí donde yo le estoy en estos momentos predicando es mi cuarto de oración. En la parte de atrás tengo un altar y allí tengo unos sobres y en ese sobre uno de mis peticiones, permíteme servirte hasta mi último suspiro. Así que yo comencé a hacer las vueltas. Él me dio una sugerencia de una universidad y me dijo, mira, haz las vueltas en esta universidad. Y yo comencé a hacer las vueltas en la universidad, mis apreciados, pero en ese entonces las
las inscripciones, que fue para el semestre antes pasado, se habían cerrado. Así que para mí fue un poco frustrante que se cerraran las inscripciones, pero él dijo, tranquila, que Dios te va a dar la oportunidad, vendrá un nuevo año. Me dijeron, las inscripciones se abren en octubre. Yo estuve muy pendiente, apenas llegó octubre, mis apreciados, entré, me inscribí, pagué la inscripción, hice todas las vueltas, esperando admisión, así que me dieron una cita para poder presentar mi examen de admisión. ¿Y qué creen, mis hermanos? Me la colocan un día sábado. Yo miro y veo que es el día sábado y yo le digo, Señor, ¿pero qué es esto? O sea, primer examen y ya va a ser un sábado. ¿Será que esta no es la universidad? Pero cuando el buen pastor dirige tu vida y tú se lo permites, necesitas guardar un poco de silencio para poder entender la verdadera voz, porque te van a hablar otros pastores. Acuérdate, aquel pastor que es asalariado, aquel que no le importa tu vida, aquel que no ha dado la vida por ti, aquel que no va a exponer su vida delante del enemigo para poder defender. Y esos hay muchos. Y el enemigo se agarra de muchos de ellos para querer llevar el mensaje que te detenga. Y entonces lo que hice fue preguntarle al Señor, e inmediatamente el Señor me dijo, tranquila. Así que mandé un correo a la universidad y le dije, mire, yo no puedo presentarme el sábado porque yo soy cristiana adventista y yo guardo el sábado. Así que me dieron otra oportunidad, mis apreciados, y en esa oportunidad que me dieron, yo tenía que tener un sistema de cámaras instalado donde se me viera 3 metros a la redonda. Tenía que tener un programa de seguridad que la universidad descargaba, que no permitía plagio en ninguna forma, y muchas cosas. Yo empecé mi examen, mis apreciados, tipo 3 de la tarde. Era un examen bastante largo, habían preguntas que duraban 1 hora de responder porque tenían 90, 60 test por contestar. Así que yo empiezo y en un momento dado yo me salgo sin darme cuenta del círculo de la cámara que me muestra una silueta y que yo debo estar presente allí. Había una imagen de una estadística que yo tenía que responder una pregunta de acuerdo a las estadísticas de la imagen, y yo me acerco al computador así y no se veía muy bien y yo comienzo a leer. Entonces el sistema toma eso como si yo estuviera haciendo como plagio y me cerró el sistema de seguridad. Así que quedé en el 50% del examen. Esa hora llamé a la profesora, pero ya iban a ser las 7 de la noche, ya todo estaba cerrado en la parte administrativa. Así que yo llamé a mi profesora y me dijo, manda un correo al esto. Total que ahí estuve luchando hasta las 9 de la noche y no pasó nada. El día siguiente yo nuevamente mando el correo, me responden y me dice, su examen quedó programado, y me lo colocaron nuevamente para el día sábado. Cuando yo veo que es el día sábado, yo digo, wow, Señor, aquí tú estás probando desde el inicio mi fidelidad. Yo le llamo a mi pastor y le digo, mira, me pasó esto. Y me dijo, responde el correo, ahora entiendo un poco más la respuesta y si necesitas alguna carta, pídela a la asociación. Entonces yo respondo el correo y le escribo a la profesora y le he dicho, mire, este es mi sueño de muchos años, pero entre coger mis sueños y la fidelidad a Dios, yo soy cristiana adventista y es mi fe guardar el sábado. Pido que por favor se me tenga en cuenta una nueva oportunidad donde no sea el día sábado. Así que yo esperando ese correo, me ha apreciado, el correo fue contestado y llegó la respuesta el día 29 de noviembre. Ese día presenté mi examen. Yo estaba súper nerviosa, las primeras pruebas habían sido difíciles, el sistema de seguridad no se podía cerrar, era mi última oportunidad. Fueron muy claros en decirme, pues ya me habían dado 3 oportunidades, 2 no me había presentado, 1 me quedó mocha y esta sería la 4ª. Entonces esta vez oré, pedí oración y me senté. Yo recuerdo que ese día tuve una carrera, fui, corrí, descansé y le dije, Señor, aquí estoy en tus manos. Y mis apreciados, yo no sé qué fue lo que pasó, y yo se los digo así de una manera humana, pero de una manera espiritual sí sé lo que pasó. Le pedí al Señor sabiduría y cuando yo me siento frente a ese computador y abro, me doy cuenta que número 1 me dejaron el examen por donde yo lo llevaba, o sea, el 50%, gloria hacia el Señor. Así que el otro 50% eran 2 test más que me tocaba hacer
y en eso tenía muchos casos que me tocaba resolver. Y cuando yo comienzo a leerlos, yo me quedaba admirada porque yo decía, esto es así de fácil. O sea, era impresionante. Yo aún no había terminado de leer el párrafo, yo sabía cuál era la respuesta. Y yo me quedaba así, yo decía, pero esto es así. Yo lo volví a leer y yo decía, es que es la respuesta. Terminé mi examen en menos de lo que yo pensaba. Yo no creía que lo había terminado. Yo decía, ¿será que me hace falta algo? Yo buscaba por toda la plataforma y la plataforma me decía 100% terminado, 100% terminado. Así que termino mi examen, ahora quedo en la disposición de las manos del Señor. Habían cantidades de gente inscrita. Llega la respuesta de que fui admitida en la universidad. Para mí eso fue un gozo, una alegría. Comienzo a hacer todos los trámites para mirar a ver cuánto me salían los créditos. Y hermano, el primer semestre salían 2.440.000 pesos. Yo le había dicho al Señor, bueno, Padre, yo he ahorrado un poco de dinero para esto, estoy en tus manos. Comencé inmediatamente a descargar mi volante de la universidad para poder matricularme antes de que se acabara el año. Total que hice un paso mal, hermanos, yo hice un paso mal, cogí unos créditos que no tenían que coger. Ahora después de eso hacen una reunión con nosotros y nos dicen lo siguiente: necesito que hagan todas las vueltas que tienen que hacer de los descuentos de la universidad, porque la universidad permitía descuentos por ser desplazado, por haber votado, por pertenecer a las cajas de compensación, y esos eran los descuentos que yo estaba buscando para que el semestre me quedara más económico. Así que en medio de todo eso, ellos dicen, gestionen todo, pero no se matriculen hasta después del 19 de diciembre. Y yo no entendía por qué. En ese momento él dice, porque una vez ustedes se inscriben en la universidad, el programa de la universidad los postula delante del ministerio al programa de gratuidad educativa. Y cuando yo escuché eso, yo dije, wow. Se acabó la reunión y yo me vine a mi cuarto de oración. Así como el hermano Smith me describió, con esa alegría, con esa sencillez, yo vine y le dije, Señor, ¿te estás dando cuenta? Tú me puedes sorprender, Señor. Padre, o sea, Señor, ven acá. Hermano, yo le solo estoy contando así como se lo di al Señor. Señor, ven acá. O sea, que tú me puedes sorprender a mí. O sea, Señor, tú puedes permitir que en ese sorteo que va a hacer el ministerio, mi nombre esté allí. Y yo le decía, Señor, sorpréndeme. Sorpréndeme, Señor, sorpréndeme. Y yo feliz con el Señor así hablando así, yo le decía, Señor, tú me puedes sorprender. O sea, Señor, mi nombre puede estar allí. Y con esa alegría le dije al Señor eso. Salí del cuartico de oración, me despedí del Señor, le dije, Señor, ahorita hablamos. Y luego después de eso yo me concentré en mi trabajo, en lo demás. Claro, estuve pendiente el día 19, mis apreciados. El día 19 revisé el correo, no había nada. El día 20 revisé el correo, no había nada. Y yo me seguí moviendo con mis descuentos por aquí, mis descuentos por allá, enviando correo a la universidad. Fui presencialmente para mirar qué más podían hacer por mí. Y todo estaba esperando que me dieran un documento de Conbarranquilla donde me hacían un descuento para volver a solicitar el volante de matrícula y ahora con los descuentos poder pagar. Mis queridos, el día 24 de diciembre recibo yo un mensaje por WhatsApp de mi tutora que me asignaron, donde decía, Navidad llegó y llegó con buenas nuevas. Usted ha sido seleccionada en el programa de gratuidad, por lo tanto, su pago de semestre por única vez será de 208.000 pesos. Y de ahí en adelante solo pagará 9.000 pesos cada semestre. Yo leía eso y yo no lo podía creer y yo lo volví a leer y yo le coloqué un audio a la profesora y le dije, profe, ¿esto es una broma o esto es verdad? Y me dijo, usted no me dijo que era cristiana, usted no me dijo que era una mujer de Dios. Esa es una respuesta de que Dios quiere que usted sí estudie esto. Hermano, yo gritaba en ese salón, yo estaba arriba trabajando y decía, Señor, tú sí eres lindo. Realmente Dios me sorprendió. ¿Qué quiero decirles con esto? Que a veces nosotros nos desesperamos, mis apreciados. Nos desesperamos por la situación que estamos viviendo, nos desesperamos por ese diagnóstico que nos dieron, por esa enfermedad, por la situación. Y nos olvidamos que en medio de todo eso hay alguien que nos está dirigiendo. Quiero finalizar con el Salmo 23 en algo tan importante como es que el Señor nos dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y el versículo número 4 dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, y me gustan las otras versiones porque no dice aunque ande, dice aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. 3 armas importantes utiliza el buen pastor aquí. Utiliza la vara, que es con quien se levanta para defendernos en contra del enemigo. Utiliza el callado, que es el que tiene que tiene un torcido, que tiene un gancho, que es cuando la oveja está caída o la oveja está atrapada en algo, coge ese callado y con ella la sostiene y la vuelve a alzar, la vuelve a quitar. Pero no solamente eso, ahora hay algo más poderoso todavía que el pastor utiliza, y es sus brazos, porque hay ovejas que se pierden de la manada, hay ovejas que se van por el despeñadero, hay ovejas que quedan atrapadas, y cuando la vara no es suficiente, cuando el callado no es suficiente, entonces el pastor utiliza el arma más linda que él tiene, utiliza sus brazos. Y va a donde está la oveja y coge con sus brazos y la carga y quita lo que la está lastimando y la sostiene en sus brazos y la echa a su cuello y luego la abraza y la carga, y la oveja no tiene que caminar y la oveja no tiene que hacer esfuerzo, porque en ese momento la oveja está cansada, en ese momento la oveja está herida, pero el pastor está allí cargándola en sus brazos y la lleva al lugar de seguridad. Yo no sé si hoy tú estés pasando por el valle de sombra de muerte, pero el Señor tiene una vara, tiene un callado y tiene sus 2 brazos para hacer que ese lugar no sea tu estancia. Recuerda, es pasar por el valle, no es quedarse. Y si tú hoy decides que Él sea tu verdadero pastor, quiere decir que tú estás eligiendo ser su verdadera oveja, porque hay ovejas que no son de Él. Y las ovejas que no son de Él son aquellas que no escuchan su voz. Pero aquellas que escuchan su voz, aunque pasen por el valle de sombra de muerte, estarán seguros, porque está el buen pastor que sostiene, que toma su callado, que toma su vara y que agarra sus brazos para sacarnos al lugar de buenos pastos. Que el Señor te bendiga, mi apreciado, que el Señor te guarde.